Imagínese un almacén con todo lo que usted necesite. Salud, finanzas, familia, todo lo bueno que usted le venga a la mente, lo tiene Dios dispuesto para nosotros, sus hijos. Ese almacén que tiene Dios, donde están todos los recursos que usted necesita, tiene un administrador. Ese administrador tiene un nombre, se llama el Espíritu Santo. Amén. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Todas las riquezas del Padre, todas las riquezas del Hijo están en manos del Espíritu Santo, quien las administra. Podemos tener todas las doctrinas, podemos tener todas las teorías correctas, pero solo vamos a recibir lo que el Espíritu Santo decida entregarnos. Amén. Solo vamos a recibir lo que el Espíritu Santo determine traer a nuestras manos. Y el Espíritu Santo tiene una llave para abrir el almacén y que usted pueda tener acceso. Sabe que las llaves tienen diferentes formas, no es igual la llave del auto que la llave de abrir su casa o la llave de algún locker, de algún gabinete. Las llaves tienen diferentes formas. ¿Qué forma cree usted que tiene la llave que tiene el Espíritu Santo en su mano para abrir el almacén donde usted va a encontrar lo que usted necesita? En una oportunidad escuché, y se los voy a comentar nuevamente, el apóstol Luis Tovar, un hombre que está en las Naciones, venezolanito, radicado en los Estados Unidos hace muchos años. Él, estando en una campaña en Colombia, en la plataforma predicando, sintió un fuerte dolor en su estómago, en el área del estómago, y se fue a chequear y la evaluación médica le dijeron que tenía un tumor en el hígado y que el tumor, por la apariencia, era cáncer, era cancerígeno. Entonces, es un hombre que se ha dedicado a Dios desde temprano, desde jovencito. No es por alcohol, no es por algo que le haya sobrevenido ese cáncer, pero él dice que él estando orando, dice, oye Señor, yo que oro por los enfermos se sanan, ahora yo con este problemón aquí, dice que Dios le dio una visión del almacén, le presentó el almacén, y dice que él entra como si entrara a una cava, a un carro cava, de esos donde traen las carnes a las carnicerías. Vienen en unos carros con congelación allí la carne para mantenerse, una caballelo. Dice que él abre esa puerta y observa una cantidad de ganchos, pero los ganchos tenían colgados, hígados, muchos hígados. Era una visión un poco rara, pero era lo que él necesitaba. Amén. Porque en ese almacén está todo lo que usted necesita. Y Dios le dice en esa visión, escoge el hígado que te guste. Escoge el hígado que tú quieras y te lo colocas. Entonces él comenzó a pasearse por aquel lugar, veía los ganchos y dijo, este me gusta. Y agarró un hígado y dijo, colócatelo. Y él en la visión se lo colocó. Dice que desde ese día se le quitó el dolor. Desde ese día el cáncer desapareció. Amén. El Espíritu Santo lo guió, abrió el almacén y tomó lo que necesitaba. Hoy Dios te ha traído esta mañana para que tomes la llave y abras ese almacén y recibas lo que necesitas hoy. Amén. Con ese fin Dios te ha traído en este día. Aleluya. Gloria a Dios. Esa llave, la forma de la llave es una cruz. La forma de la llave es una cruz. Porque en una cruz el unigénito Hijo del Padre fue colocado y a través de la obra de Cristo en la cruz tenemos acceso a toda la bendición de Dios. Amén. A través de la obra de Cristo en la cruz tenemos acceso a toda bendición espiritual y material. Aleluya. Espiritual y material es la llave que el Espíritu Santo tiene y es forma de cruz para abrir el almacén donde tendremos acceso
a los tesoros de Dios. Entonces, ¿por qué es una cruz? Porque a través de la obra de la cruz se realizó una obra perfecta, una obra completa, una obra que Jesús, cuando antes de expirar dijo: consumado es. Es decir, terminé lo que el Padre me encomendó hacer, exponerme a la maldición para que toda la bendición del reino de los cielos descienda sobre el ser humano. Existen milagros, existen sanidades, los milagros ocurren de un momento en nanosegundos, ocurren en milésimas de segundos. Pero también tenemos sanidad. Yo he recibido sanidad, y la sanidad no es de un día para otro en el momento, la sanidad es progresiva. Por eso el libro de Proverbios en el capítulo 4, en el verso 20 y al verso 22, Proverbios 4, 20 al 22, dice: hijo mío, tratándose de todos nosotros, nos dice: hijo mío, amén. Porque ¿cuántos son hijos de Dios? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Cuando una persona va al médico por algún problema en su condición de salud, algún quebranto, el médico lo evalúa y de acuerdo a lo que observa le indica un medicamento. Y hay algunos medicamentos que se los indica hasta 3 veces al día. La palabra tiene que ser como esa medicina que usted se aplica 3 veces al día. Amén. Por lo que usted quiere. La habla en la mañana, a mediodía y en la noche. La palabra de sanidad es la que trae medicina a nuestro cuerpo. Si yo sé que la palabra de Dios, las promesas, las verdades de la cruz me traen restauración a mi cuerpo, entonces ¿por qué la voy a dejar de hablar o de orar o para otra ocasión, o solamente las voy a decir el domingo? No, tengo que hacerlas una y otra vez, y en la medida que yo tome la palabra de Dios y la hable y la ore, la palabra de Dios tiene fe. La fe viene por la palabra de Dios, y Dios obra. El brazo que mueve el cielo se llama fe, amén, para recibir de Dios. Así que el que esté enfermo, en la medida que usted declara la salud que Dios le otorga a través de la obra de Cristo en el intercambio que se realizó en la cruz, usted va a ser sano, amén. Usted va a recibir sanidad. Aleluya. Medicina a través de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, el verso 6, se dice que este pasaje de Isaías 53, verso 6, es el centro de la expiación. El centro de la expiación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él es en Jesucristo, en su unigénito Hijo, el pecado de todos nosotros. Amén. Más adelante el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en Romanos, que dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecamos. Hay alguien que puede decir que no se considera tan malo, no se considera tan pecador como decir: no considero que Jesús haya muerto por mí, porque se considera bueno, como aquel muchacho joven que creía que era súper bueno y que no le faltaba nada bueno por hacer. Y Jesús le dice: bueno, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí dijo: el dinero lo tenía él prensado, porque su corazón estaba puesto en la finanza. Todos nosotros nos descarriamos. Hay personas que pueden decir: no he robado un banco, no he levantado un falso testimonio contra alguien, no me he prestado como un testigo falso para hundir a alguien,
no he asesinado a alguien, pero todos tenemos la raíz. Y la raíz del pecado es la rebelión. La rebelión viene en todo ser humano. Y por la rebelión Dios entregó su vida. Jesús llevó el pecado universal del ser humano, que es la rebelión, con todas sus consecuencias, para que nosotros recibamos el bien que Él tiene y su santidad. Amén. Recibamos el bien que Él tiene y su santidad. Le repito el título del mensaje: el intercambio en la cruz. Amén. El intercambio en la cruz. Mateo capítulo 8, verso 16. Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesucristo, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con una palabra el poseído quedaba libre. Y sanó a algunos enfermos. Dice, y sanó a todos los enfermos. Amén. Sanó a todos los enfermos. El 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Quién escribe este libro? Su discípulo Mateo. Lleva el nombre de quien lo escribe, Mateo. Mateo era de nacionalidad judía. Conocía el hebreo, comprendía el hebreo. Por eso él hace mención a la profecía de Isaías 53. Isaías 53 es la que hace mención Mateos para declarar o para escribir lo que asentó en este capítulo. Isaías 53, versos 4 y verso 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Jesús llevó toda enfermedad y sufrió todo dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, reafirma esta verdad que detalla Mateo, que profetizó Isaías, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Dónde? ¿Dónde llevó Jesús nuestros pecados? En su cuerpo santo completamente, porque nunca pecó. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Jesús fue hecho pecado, no pecando. ¿Cómo se hizo Jesús pecado? Con nuestros pecados, con el pecado tuyo y con el pecado mío. Amén. Jesús se hizo pecado llevando nuestros pecados, para que nuestras injusticias fueran puestas sobre él y sobre nosotros puesta su justicia. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Hebreos capítulo 2, verso 9. Jesús no solamente llevó la enfermedad, sino que llevó el pecado, la injusticia. Nosotros llevamos entonces la justicia y llevamos la sanidad disponible para nuestras vidas. Amén. Disponible para nuestras vidas. La obra de la cruz, los beneficios de la cruz quedan en la eternidad, disponibles para que nosotros a través del Espíritu Santo accesemos al almacén y recibamos lo que nos corresponde como hijos. Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos 2, verso 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque se constituyó en un hombre como nosotros, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que Jesús gustase o experimentara la muerte, no solo física, sino la muerte espiritual, para que nosotros no pasemos por la muerte espiritual, amén, sino que nosotros tengamos vida, porque hay muerte física, pero hay muerte espiritual, y la muerte espiritual es la separación definitiva y completa de la presencia de Dios, donde estarán todos aquellos que rechazaron la obra de Cristo en la cruz. Nosotros hoy tenemos vida por la muerte de Cristo, ¿ven? Recibimos vida, Él llevó la muerte para que nosotros llevemos la vida, porque la consecuencia del pecado es la muerte, la paga, el salario del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén. Y él en Juan también, en el capítulo 10 dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente disfrutes de vida aquí, en el tiempo temporal que Dios te tiene en la tierra, en este periodo, sino que tengas vida eterna junto a Él cuando estemos en las bodas del Cordero y cuando retornemos por los 1000 años en la tierra nueva y cielo nuevo, vivamos todos los periodos de vida con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Junto a Él. ¿Qué más llevó Jesús? Él lleva la muerte para que nosotros llevemos ¿qué? La vida. Gálatas 3, del 13 al 14. Otra de las cartas escritas por Pablo, Gálatas en el capítulo 3, verso 13 y verso 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde estaba escrito lo que Pablo está señalando aquí? En Deuteronomio capítulo 21, verso 22 y verso 23, lo describe. Dice Deuteronomio en su capítulo 21, verso 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, algún crimen digno de la pena capital, digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito es el colgado, maldito por Dios el colgado en un madero, la persona colgada. Por eso estaba en la ley ya establecido que todo el que era colocado en un madero no era por buena gente, era por criminal de alto nivel. Los criminales más atroces eran los que llevaban a la cruz, los llevaban a la muerte de cruz. Y Jesús fue llevado como uno de ellos, porque en la cruz Jesús tenía más pecado que el que tenía a la derecha y que el que tenía a la izquierda. ¿Y quiénes tenía Jesús a la derecha y a la izquierda? A dos hombres que eran azotes de la sociedad, a dos hombres que eran terribles, criminales, ladrones. Pero Jesús era el peor de ellos allí, porque estaba llevando nuestros pecados, el pecado de todos, no solamente el de estos dos que estaban al lado, sino el de nosotros que todavía no habíamos nacido, pero que ya Jesús nos había cubierto con su obra santificadora, si creíamos en Él, de todos nuestros pecados, porque los estaba cargando como lo ha hecho hasta hoy, amén. Él llevó la maldición para que nosotros llevemos, pero dígalo como que lo cree, amén. Cristo llevó la maldición para que yo lleve la bendición. Diga, soy un bendecido por Dios, porque no reina la maldición en mi vida. Él la llevó para que yo lleve su bendición. Amén. Segunda de Corintios, porque esto es la obra de la cruz, el intercambio. Lleva él la maldición, y usted quiere saber las maldiciones, léase en su casa el libro de Deuteronomio, el capítulo, dígalo,
28. 54 capítulos del capítulo 28 de Deuteronomio están especificadas las maldiciones. 14 hablan de bendiciones y 54 hablan de maldiciones. Cristo llevó todas esas maldiciones para que nosotros llevemos todas las bendiciones. Amén. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Otra de las maldiciones que Jesús llevó sobre su cuerpo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y más adelante en este mismo libro, en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, en el verso 8, dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos quiere dar en abundancia, amén. Dios nos quiere dar en abundancia para que toda necesidad en casa sea cubierta y tengamos para compartir con otros. Así nos desea Dios. Ese es el deseo de Dios, que tengamos lo suficiente para que no falte nada en nuestros hijos y poder compartir con gente que tiene necesidad, gente que necesita de la ayuda, y para eso Dios nos ha bendecido, para también apoyar a otros y traerlos a la fuente de bendición que es Dios. Amén. Jesús llevó la pobreza, diga, Jesús llevó la pobreza para que yo lleve la abundancia. La abundancia es la que me pertenece. Amén. Mateo capítulo 27, en el verso 45 en adelante, dice: y desde la hora sexta es las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía es cuando el sol está en su apogeo, está en el pleno centro. Usted a las 12 en punto mira hacia arriba y va a ver esa estrella resplandeciente allí en el centro del cielo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Es decir, hubo una tiniebla mientras Jesús estaba en la cruz. Tinieblas cubrieron aquel lugar. No era un eclipse solar, no era un movimiento de las estrellas del sol que estaban ocasionando un eclipse, porque no ha habido en la historia un eclipse, una oscuridad tan grande, excepto la que se presentó allá en el pueblo egipcio con las maldiciones que desató Moisés antes de sacar al pueblo de Israel. Pero se presentó una oscuridad tan densa porque todo el reino infernal estaba atacando el cuerpo de Jesús. Todos los demonios que estaban en la tierra hicieron un centro en aquel lugar. Y Jesús estaba llevando el demonio del cáncer, estaba llevando el demonio del Parkinson, estaba llevando el demonio de toda clase de enfermedad, de toda clase de opresión, de toda clase de malignidad. Estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús, y el reino del infierno se reunió y se unificó allí para caer al cuerpo de Jesús. Por 3 horas estuvo Jesús recibiendo aquel ataque. 3 horas de densa oscuridad. Cerca de la hora novena cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús, el que había existido con el Padre desde la eternidad, el que sabía que tenía preexistencia con el Padre, el que tenía comunión íntima con Dios, sintió que el Padre lo abandonó porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y él estaba cargando todo el pecado de la humanidad y sabía que Dios no tiene relación con el pecado.
aunque el padre nunca lo abandonó, porque un padre, a pesar de que el hijo esté haciendo las mil y una maraña, las mil y una maldad, un padre que ama nunca abandona al hijo. Él se sintió que estaba el padre separándose de él por el pecado que estaba cargando. Aunque el padre nunca lo abandonó, esa era su percepción. Por eso, ¿por qué me has desamparado?, clamó. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. En otro de los evangelios dice: retorna a él el amor del Padre, y dice: Dios mío, Padre, ahí lo llama Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Amén. Cuando ya había derramado toda o casi toda su sangre, porque después de haber expirado, después de haber muerto, un soldado, para estar súper seguro, con su lanza abrió su costado hasta partir su corazón, y ya lo que salió era agua, con algún rastro de sangre, pero ya no había sangre en su cuerpo. La derramó completamente por nosotros, la sangre santa que nos da justicia, liberación y perdón por nuestros pecados. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6. Efesios 1, 3 al 6. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Cristo llevó el rechazo, nuestro rechazo, para darnos su aceptación. Amén. El mundo, la gente nos puede haber rechazado. Hay gente que fue rechazada desde el vientre de la madre, porque la madre no quería salir embarazada y bueno, no calculó bien y se fue por la pasión y ¡pum!, vino. Y después que ya sabe que está embarazada, dice: yo no quería salir embarazada. Y ya ese niño allí en su vientre siente el rechazo. Ya el padre que dice: pero bueno, yo no quería tener más muchachos, pero si no es por él tampoco lo tiene, ¿verdad? Él también tuvo responsabilidad directa. Entonces empiezan a decir, y hay otros que tienen la osadía de negar al hijo, cuando la mujer lo que ha estado es con él solamente. Por eso es que dicen un dicho, no proverbio de Salomón: hijo negado, hijo pintado. Oye, ¿cómo se parecen? Porque lo rechazan. Y como lo rechazan, parece que Dios les envía una ayudita y Dios lo voy a poner igualito que ese negador, para que se vea como en un espejo, por estarlo negando. Aleluya. Dios llevó nuestro rechazo para que nosotros recibamos su aceptación. Dios nos acepta, amén. Dios nos acepta y nos recibe. Aleluya.